Hace unos años me enteré que existía en el mundo de las bibliotecas un concepto del libro tesoro. Un libro es considerado tesoro, por lo menos en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la Biblioteca de Argentina, por su antigüedad, por su rareza, por su lujo o valor histórico y cultural. Entonces miré mi biblioteca y decidí hacerles este video para mostrarles los libros que yo considero tesoros. Obviamente no soy coleccionista ni soy bibliotecaria, pero lo que busco en realidad con este video es que ustedes puedan conectarse con lo que entienden ustedes por tesoro. Hay algunos que la verdad que resigné. Hay muchos libros de mi infancia, por ejemplo, que entran dentro de esta categoría, pues son libros que mi mamá o mi papá tenían cuando eran chicos y después los fui heredando con el tiempo, como este caso. Les voy a ir contando por qué los elegí y ojalá que en los comentarios me puedan dejar cuál es el libro. Primero, qué más los sorprendió encontrarse en este video y después cuáles son sus tesoros de la biblioteca. El primero que les voy a mostrar es El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Originalmente este libro era de 1845. Mi edición es de 100 años después, de 1945, de la editorial Sopena. Este es un libro que ni me acuerdo cómo conseguí, pero me interesaba por el tipo de edición, porque trae, por ejemplo, la introducción de las distintas ediciones desde 1845, como para que el lector también vaya viendo si Sarmiento agregó opiniones o ediciones distintas a los libros que se fueron publicando después. Y en El Facundo nos encontramos con aquella dicotomía planteada por el propio Sarmiento, que es civilización y barbarie, donde se considera el terreno argentino como un vasto y vacío territorio que hay que poblar, y la mejor forma de poblarlo es trayendo gente del exterior, europeos, habitantes deseables. Ni el territorio estaba vacío, ni necesariamente los inmigrantes europeos eran los deseables. Digamos, más allá del concepto que no voy a discutir porque tampoco estoy en condiciones de hacerlo, ya que no leí este libro, me parece interesante contarles que Sarmiento, para los que no lo conocen, es quien trajo a la Argentina la idea de la educación con determinadas características que aún al día de hoy se siguen utilizando. Y de hecho, Laura Ramos escribió un libro que se llama Las Señoritas, que tengo muchas ganas de leer, que cuenta la historia de las primeras maestras traídas por Sarmiento, que eran estadounidenses que vinieron a dar clases acá. Este libro me gusta mucho tenerlo y creo que si lo leyera no lo leería de esta edición porque se va a terminar arruinando. De hecho, lo tendría que cuidar un poquito más. Voy a dejar uno para un bonus track al final, porque la idea es 5, pero tengo uno que quiero igual mostrárselos. Para salir un poco del ámbito de la política, les voy a mostrar esta edición, hecho a mano, de María Elena Walsh. María Elena publicó este poemario para adultos en 1965. Mi edición, que es la segunda, es de 1966. Conseguí este libro, usado por supuesto, un libro tan viejo, en internet. Lo tenía un coleccionista y me gusta que tenga este aspecto de antigüedad y que me conecte con María Elena con una edición que ella vio, que ella conoció y que seguramente ha tenido en sus manos. Este es un libro que muestra una María Elena bastante contestataria, no una autora escribiéndole a niños, si bien ella nunca infantilizó su trabajo, pero sí esta es una autora que está marcando una opinión y una posición. De hecho, miren, les voy a leer, por ejemplo, en la página 109, vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Se supone que vociferan para morir un poco menos. Es sumamente vigente este poemario. Y además tiene esta cobertura medio como de papel de arroz
que se está descascarando con el tiempo y deja ver la original que era blanca, pero yo la verdad es que no se lo voy a sacar porque me daría mucha pena que se arruine este libro tal como lo tengo, que para mí es un tesoro del corazón. Voy a pasar al siguiente, pero antes vayan dándole like a este video, que me ayuda un montón. Si les está gustando también se pueden suscribir. Esa es la manera en la que esta comunidad va a seguir creciendo. Lo pueden compartir, lo pueden repostear, lo que ustedes quieran porque todo suma un montón. Vamos a seguir con los tesoros. ¿Ya le diste like? Vamos. Ustedes me van a decir, pero este libro no es ni viejo, ni es un poco viejo. Tuvo su primera edición, así como la conocemos, por la editorial MC de Buenos Aires en 1969, a fines, en noviembre. Y ya una primera impresión el mismo mes. Es decir, que mi edición, que es de la segunda reimpresión, es de aquella época, 1969. ¿Qué es lo que para mí convierte a este libro en un tesoro? Este libro tiene una sorpresa porque uno de sus dueños, el que lo tuvo en el año 70, lo ilustró. Baltasar Velasco, si estás por ahí, te traté de encontrar, te traté de ubicar en Facebook y no te ubiqué, pero si andás por ahí, escribime porque tengo tu edición. Lo que Baltasar hizo, por las características de su ilustración, es dibujar a los personajes del libro. Entonces, este libro para mí, aunque Baltasar no sea conocido, aunque no esté ante una obra de arte, este libro para mí en mi biblioteca es un tesoro. No tengo ni existe en el mundo otro ejemplar igual. Y después el resto del libro no está ni marcado ni nada. Es una novela que les recontra recomiendo, donde los jóvenes y los ancianos empiezan una guerra. En realidad son los jóvenes los que primero intentan atacar a los ancianos y estos se organizan para poder armar como una resistencia. Es una novela espectacular de Adolfo Bioy Casares que encima leída en esta edición la vuelve increíble. Ya sé que este libro va a despertar enojos, críticas, broncas, piedrazos, pero no me importa. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Se hace la Evita, de editorial Omnívora, donde se repasa la historia de distintas mujeres, primeras damas de gobernadores o de intendentes de Argentina, que especialmente en la época contemporánea a Eva Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, que fue quien lo acompañó en una labor social muy grande en la primera presidencia, y ahí contaban del libro La razón de mi vida, que es la autobiografía de Eva Perón. Si alguna vez la tuve cerca o me lo comentaron, no me lo acordaba. Entonces lo fui a buscar y encontré en internet la 8ª edición de este libro, que fue publicada en el mismo año que la primera edición, 1951. El libro está en un estado malísimo, tiene letra gigante, era un poco propaganda política, si se quiere. No me voy a meter ahí porque lo importante acá es el valor patrimonial de este libro, que, bueno, su tapa está suelta, pero en la parte de adentro, como he visto que todos los ejemplares que están publicados tienen lo mismo, está firmado. Y la firma, uno diría, bueno, tal vez está impresa, y yo todavía estoy en duda. Para mí no está impresa, para mí está firmado por Eva Perón real, porque estuve buscando algunas firmas que hay online de Eva y está distinto el trazo. Tendría que llevarlo a alguien que lo analice. Yo lo traté de ver con la lupa y todo y veo como si fuera un trazo de lapicera o de pluma, pero no lo puedo confirmar. Igual para mí es un tesoro que sea un libro de esa época, que vaya a saber por qué manos ha pasado y además porque este libro tiene una historia muy interesante detrás.
Eva trabajó con un ghostwriter cuando lo escribió, no es que ella lo escribió, su ghostwriter se llamaba Manuel Panela de Silva, un autor español que había quedado bastante impresionado por la historia del peronismo y por su obra. El tema es que después, cuando ellos entregaron el manuscrito, Raúl Mendé, que fue uno de los ministros de Perón muy cercano, revisó el material y lo editó. Esto contado por el propio hijo del autor, de Silva, que después de muerto se supo que él había sido el ghostwriter. O sea que lo que leemos acá no es necesariamente lo que Eva quiso decir. Acá hay una exaltación extrema hacia la figura de Perón y están bajadas un poco las intensidades, según cuenta el hijo de Manuel de Silva, hacia lo que era el contenido feminista de la propia Eva. De todas formas, me parece un documento muy interesante para tener en una biblioteca y se consiguen ejemplares. Este lo pagué muy barato por el mal estado. Si ustedes quieren invertir un poquitito más, lo van a conseguir. Además, La razón de mi vida tiene ediciones infantiles porque se repartía en las escuelas para que los chicos lo pudieran leer con ilustraciones y que les quedara esta idea de Perón y Eva como padre y madre de la patria. Sin entrar en la crítica, me parece que nos permite analizar históricamente la evolución de esta literatura paralela a los gobiernos que me resulta tan constructiva a la hora de repasar la historia nacional. Y hablando de historia nacional, voy a pasar al último libro, después viene el bonus, pero el último libro, que para mí es muy icónico de traer a esta lista, y se trata de La torre de cubos de Laura de Betach. Antes de pasar por este libro y contarles por qué para mí es un tesoro, les cuento que todo el trabajo que hago acá en Por qué leer es gracias a las personas que apoyan económicamente mi trabajo, los patrocinadores que desde las distintas plataformas aportan su granito para que pueda seguir trabajando más y mejor. Ustedes también se pueden sumar, pueden elegir Patreon, pueden elegir también la aplicación de Cafecito o escanear el código QR de Mercado Pago, fijarse en la descripción que tienen un montón de links con los cuales también aportar. Todo me suma un montón y me ayuda a seguir acá en este proyecto. Muchas gracias. La torre de cubos fue escrito por Laura de Betach en 1966. Era un libro para niños y en ese momento la literatura pensada para las infancias estaba más relacionada con lo moral, con la estructura de lo que se le quería inculcar a los niños, y no es que se podía escribir ni decir cualquier cosa, sobre todo por una cuestión de la mirada social. En 1966 sale este libro y empieza a circular en las escuelas, las maestras se lo pasan de mano en mano, porque cuenta historias que son absolutamente rebeldes con esos cánones de lo que se esperaba. Cuando la dictadura militar llegó al poder en 1976, llegó al poder de facto después del golpe de Estado del 24 de marzo, empezó a recortar las posibilidades de lectura, a censurar libros, a esconderlos, a quemarlos. Uno de los libros prohibidos fue el de Laura de Betach. El decreto de prohibición dice que del análisis de la obra La torre de cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Hace un tiempo pasé por la librería Huemul y me encontré enseguida con una pilita de estos que se ve que los tenían en algún depósito, en algún lugar donde en algún momento estuvieron humedecidos porque trae la mancha de humedad, y lo compré porque esta es la edición que conocí de las que supe que habían sido censuradas. La librería Huemul lo editó en 1973, justo antes del periodo del gobierno de facto, y este ejemplar fue impreso en 1981, todavía en dictadura, aunque ya con los últimos coletazos de ese periodo histórico argentino. Por eso para mí este libro es un tesoro, se los recomendé a ustedes, les avisé dónde iban a poder conseguir ejemplares y espero que hayan ido. El último que les voy a mostrar es La escuela de las hadas.
de Conrado Nalé-Roxlo y dibujado por Leo Aleblián. Me gusta muchísimo esta edición por la historia. Cuando yo era chica, mi mamá nos leía este libro de su edición de la infancia. Estoy hablando de mucho tiempo atrás. No sé qué edición sería porque no la tengo. No sé ni siquiera si ella la tiene o dónde está. Hace unos años me puse a trabajar haciendo por qué leer y empecé a investigar sobre la historia de los libros. Dije, tengo que atesorar este en mi biblioteca. Y lo compré por internet a una persona que vendía libros viejos, libros usados, y de pronto me reencontré con mi infancia. Ver estas ilustraciones fue un tobogán directo a lo que vivía cada vez que mi mamá abría el libro de la Escuela de las Hadas y nos hablaba de Cordelia y de sus amigas que estaban tratando de ingresar justamente a la Escuela de las Hadas. Creo que hay mucha gente que lo tuvo porque este libro se imprimió en una edición increíble. Acá atrás dice, se han impreso 1.500 ejemplares encuadernados en tela, 4.000 ejemplares en cartoné y 93.000 ejemplares en rústica. Es una locura la cantidad, es una locura y seguramente investigué más sobre esto. O sea, no sé si existe alguna edición que alguna vez haya tenido tanta cantidad de ejemplares. Ojalá les haya gustado todo lo que les mostré y leo en los comentarios sus tesoros. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.